Sin más que decir, mis queridos, les invito a buscar entonces en sus Biblias, quiero que me acompañen ahí al libro de Colosenses. Estamos en una serie muy práctica que tiene que ver con la vida cristiana, desafíos en la vida cristiana. Y el tema que hoy vamos a considerar tiene que ver con exhortaciones positivas y prácticas en la vida cristiana. Y resumiendo lo que vamos a estudiar juntos en una sola frase es: debemos vestirnos del nuevo hombre. Vamos a mirar juntos allá en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, dice la palabra del Señor en verso 10 lo siguiente: y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y dice el verso 15 al final: y sed agradecidos. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos abierto tu palabra y queremos, buen Dios, que tú hables a nuestras vidas. Da gracia a tu siervo, ayúdame en mis imperfecciones a poder transmitir, Señor, con claridad lo que tú has puesto en mi corazón, y que podamos, Señor, sacar verdades prácticas y que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas para encontrar esas verdades que necesitamos. Encomendamos este tiempo en tus manos, orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en esta serie en Colosenses. Desafíos a vivir de forma diferente, ya que usted y yo entendemos que estamos en Cristo. Y escúchame bien, la vida cristiana es una vida práctica. Ten cuidado con el misticismo o con pensamientos humanistas. Es por eso que la palabra de Dios nos lleva a renovarnos mediante el conocimiento de la palabra de Dios y sujetar nuestra voluntad a los escrutinios divinos. Recuerda que la vida cristiana es un estilo de vida diferente. Pablo ya nos ha exhortado sobre que debemos hacer morir en nosotros lo terrenal, lo animal, lo diabólico. Y ha descrito, porque a Pablo le encanta escribir listas prácticas de lo que es la vida cristiana. ¿Por qué debemos vivir esa vida cristiana? Abre tu Biblia en Colosenses, en el capítulo 3, el verso 1 dice la razón de la vida cristiana. Si pues habéis resucitado, ¿con quién? Con Cristo. En otras palabras, si es que has resucitado con Cristo, en otras palabras, si eres un creyente verdadero, es por eso que todo creyente debe vestirse del nuevo hombre. Al mirar las Escrituras, todo creyente debe vestirse del nuevo hombre y aplicar esas verdades en nuestras vidas. Todo creyente. Usted y yo, un hijo de Dios, debemos ahora vestirnos, dejar atrás. Todo creyente debe vestirse del nuevo hombre, hacer morir lo terrenal que está en nosotros. Ahora, ¿cómo todo creyente debe vestirse del nuevo hombre? En primer lugar, quiero que observes conmigo, en primer lugar, Pablo nos lleva, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo considerar esto? Pablo nos dice, considera en primer lugar, piensa en tu posición doctrinal. Y para eso el verso 10, Pablo nos dice, mira, presta atención a este precepto. Mira, ¿cuál es el precepto de Pablo? Y revestíos ¿de quién? Del nuevo. Ahora, ese revestimiento, escúcheme bien, ocurrió en el momento en que usted vino a Cristo como su Salvador personal. Y como les he dicho antes, la vida cristiana se vive en dos rieles. Uno, nuestras verdades posicionales, lo que somos en Cristo Jesús. ¿Sabía usted que en Cristo usted y yo estamos sentados ¿dónde? ¿Dónde estamos sentados? En lugares celestiales.
Y a la mente del Señor usted ya fue justificado, usted ya fue glorificado, bendecido con toda clase de ¿qué? De bendiciones espirituales. Amén. Esa es su posición en Cristo. ¿Pero qué? De su estado, de su realidad, de la vida cristiana práctica. Por ejemplo, yo digo que soy un hijo de Dios. Amén. ¿Cómo debo vivir? Soy ciudadano del reino de la luz. ¿Cómo debo andar? En luz. Es por eso que Pablo nos dice, si ustedes son creyentes, si han nacido de nuevo, deben estar revestidos ¿de quién? Del nuevo. ¿De quién del nuevo? De Cristo Jesús. Sabemos que fuimos revestidos cuando reconocimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Usted conoce 2 Corintios 5:17. No está en pantalla, pero usted lo conoce. 2 Corintios capítulo 5, verso 17 dice: bien, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Por eso que Pablo nos dice, este es el precepto de Pablo, considera tu posición. En Gálatas capítulo 2, verso 20, ¿qué dice Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es posicional. Mira el estado, la vida práctica. Ya no vivo yo. ¿Qué más dice? Mas vive Cristo en mí. ¿Lo puede repetir? Vive Cristo en mí. Por lo tanto, dice Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Solo el Nuevo Testamento, solo las epístolas nos enseñan a estar en Cristo, a estar en Él. En el Antiguo Testamento nunca se le dijo a la nación de Israel, ustedes están en Jehová y Jehová está en vosotros. Solamente es en el Nuevo Testamento, y esa unión ocurre cuando usted y yo conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal. ¿Qué nos dice Pablo en este precepto práctico? Y revestidos ¿de quién? Del nuevo. Y mira, ¿cuál es el nuevo? El cual conforme a la imagen del que lo creó. En otras palabras, el creyente está siendo llamado y está siendo moldeado a la imagen de Cristo Jesús. ¿Qué dice Pablo? Ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo. Y lo que el mundo y el plan de Dios en su vida y en mi vida es esculpir día a día el carácter de Cristo en nosotros, forjando en nosotros el carácter de Cristo. De hecho, ese es el plan de Dios con cada creyente. Lo vemos en Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes, ¿qué? Conoció, ¿qué hizo? También los predestinó. ¿Para qué fueron predestinados? Para que fuésemos hechos conforme ¿a quién? A la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, Dios está trabajando en tu vida y en mi vida, esculpiendo ¿a quién? A Cristo en nosotros. Ahora, un hombre, un artesano que toma una roca, que toma una piedra y comienza a esculpir, o que toma la madera y quiere hacer una figura, ¿qué es lo que tiene que sacar? De la piedra, de la madera. ¿Qué tiene que sacar? Lo que nos sirve. Él ve en su interior la imagen, pero el mundo ¿qué ve? Los demás ¿qué vemos? Solo una piedra. Es exactamente lo mismo. Dios ve lo que hay en ti, comienza a trabajar y a quitar. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Pruebas? ¿Cómo lo hace Dios? ¿Su palabra? ¿Cómo lo hace Dios? Personas. Quita la escoria de la plata para tener alhaja al fundidor. Ahora, el cual, y Dios está tratando en nosotros, forjando ese carácter, se va, dice el apóstol Pablo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va ¿qué? El cual conforme a la imagen del que lo creó va siendo formado, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, Pablo dice, piensa en esto, el precepto del apóstol Pablo. Y él nos dice, debes considerar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Él está trabajando en nuestro carácter. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué es el conocimiento pleno? El conocimiento pleno tiene que ver con esa capacidad de comprender. Al final de nuestra vida, al final de la vida cristiana, cuando el creyente sea glorificado, comprenderemos que todas las cosas. Hoy
estamos en ese proceso de comprensión. De hecho, hay ciertas verdades teológicas, ciertas verdades de la palabra de Dios que a través de los años del cristianismo, 2000 años de historia del cristianismo, se discuten, se interpretan, se plantean y no se llega a consensos. Y no entendemos. De hecho, Dios lo dijo, las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Él, más las reveladas son para nosotros. Pero a nosotros nos encanta hurguetear, jugar en la mente de Dios para comprender aquello que aún no se nos ha revelado. Y de vez en cuando aparece alguien, lo descubrí, lo sé, lo entiendo, y luego inventa una secta. Porque hay cosas secretas que le pertenecen a Dios. Se va renovando al conocimiento pleno. De hecho, usted día a día, en nuestro hombre interior, también debemos ir renovándonos. Según a los Corintios, capítulo 3, verso 18. Y la pregunta es, ¿estoy siendo mejor? Conozco más de la palabra de Dios, he madurado más. Ahora, el conocer significa cumplir, porque usted puede llevar años conociendo y su vida no cambia. Por eso, 1 Corintios capítulo 13, Pablo dice en verso 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, no entendemos todas las cosas, mas entonces, en aquel momento, conocimiento pleno, veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. En otras palabras, llegará el momento en que vamos a comprender aquellos misterios que nosotros no entendemos. Hay misterios en la vida, en la experiencia nuestra que no entendemos. Por eso Pablo dice, debemos aprender a renovarnos, ir cambiando. El precepto del apóstol Pablo es claro en este aspecto. Hay cosas que no comprendemos. Observa conmigo, en segundo lugar, la paridad en el pueblo de Dios. ¿Por qué Pablo nos lleva a través de este precepto? Veamos ahora la paridad, la igualdad en el pueblo del Señor. El verso 11 es interesante. ¿Cómo comienza Pablo? En la iglesia. ¿En la iglesia qué? Donde no hay. ¿Qué no hay en la iglesia? Pensé que había de todo en la iglesia. Hay un dicho que dice, de todo hay ¿dónde? En la viña del Señor. Pero aquí Pablo dice, no hay de todo. ¿Qué no debe haber dentro del pueblo del Señor y que debe ser parte de la consideración de nuestro pensamiento, del precepto y la paridad? ¿Qué no debe haber en la iglesia? Ahora es interesante, donde no hay, vemos acá que la iglesia, el Señor Jesucristo en ese cambio a los creyentes produce algo en nosotros, unidad. Y esa unidad está por sobre nuestras posturas, por sobre nuestros pensamientos, por sobre aún nuestras ideas políticas. A través de los años he estado en iglesias de países donde uno era blanco y el otro era negro, no en color, sino en partidos políticos, de derecha o de izquierda, militares o guerrilla, participantes de un punto en otro, pero en la iglesia, ¿qué? Eso no existe. No hay ¿qué? ¿Qué no hay? Diferencias raciales. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No hay ¿qué? Griego ni judío. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, cuando llegamos al primer siglo de la era cristiana, antes de la obra de Cristo, el mundo estaba dividido entre judíos y ¿qué? Y no judíos. Y la división era grande. Dios con la nación de Israel había hecho pactos, promesas, el Mesías, la ley, todo fue entregado a ellos. Y gentiles, ¿qué teníamos? ¿Qué tenían los gentiles? Absolutamente nada. Pero en la iglesia ya no hay ¿qué? Griego ni judío. ¿Qué no hay? No hay diferencias raciales. ¿Por qué? Porque somos uno solo en Cristo Jesús. Amén. A veces en lo terrenal países tienen problemas con otros países, ¿o no? Pregúntele a El Salvador con Honduras, a Chile con Argentina o con Perú y puedo seguir. Tenemos diferencias y a veces esas diferencias y esas luchas sociales pueden llevarse en terreno muy práctico de rechazo. Pero en la iglesia, en Cristo Jesús, no hay ¿qué? Diferencias raciales. En segundo lugar, no hay diferencias religiosas, porque ya no tenemos una religión. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Una relación con Cristo Jesús. No hay circuncisión ni incircuncisión.
Un judío, usted sabe, la circuncisión era la marca visible, externa. Yo pertenezco al pueblo de Dios, tengo mi religión. Es por eso que los judíos utilizaban en forma negativa de desprecio incircunciso. ¿Recuerdas cuando Goliat estaba atacando al pueblo de Dios? ¿Qué le dijo David? ¿Y quién es este qué? Incircunciso, fuera de nuestra religión, del pacto de las promesas, pero en Cristo Jesús. Usted ya no es ni católico, ni la denominación que usted quiera tener. Por iglesia nos sumamos un apellido. Bautistas, hermanos libres, presbiterianos, etcétera. Pero en Cristo, ¿qué? No hay esa diferencia. No hay diferencias raciales, no hay diferencias religiosas, no hay diferencias de refinamiento. ¿En qué sentido? Oh, yo tengo más dinero que tú. Yo soy más importante que tú. Refinamientos tiene que ver con no hay ni bárbaro ni escita. De hecho, bárbaros, los griegos y los romanos consideraban a todos los pueblos que no pertenecían a su cultura que eran bárbaros. Nosotros a veces utilizamos esa expresión, qué bárbaro que eres, cuando describimos a alguien descabellado, que no tiene educación o que, perdone la expresión, pueda ser un bruto, le llamamos. En vez de decirle bruto, qué bárbaro. Ese era el pensamiento en el primer siglo. Estaban divididos en refinamiento, en educación, en formación. Pero usted, cuando viene a Cristo, no importa si nunca terminó su enseñanza primaria o secundaria, o tiene niveles terciarios o universitarios. Usted debe respetar a su hermano por igual, aunque sea hecho a machete. ¿Por qué razón? Porque eso no debe ser hecho ¿en dónde? En la iglesia. Si Dios te permitió niveles terciarios, eres tan importante ante los ojos de Dios como aquel humilde hermano que nunca aprendió a leer. De hecho, yo conocí a un pastor que aprendió a leer solo con su Biblia. Y era un hombre que se sabía la Biblia de memoria. Pero cuando vino a Cristo era completamente analfabeto. Estuve estudiando, Alfolit se llamaba, cómo enseñar a hablar y a escribir a personas analfabetos para evangelizar. Diferencias raciales no deben existir, referencias religiosas, diferencias de refinamiento y referencias de renombre. Yo soy libre y tú eres ¿qué? Esclavo. Tal vez hoy no se vea tanto eso, pero siguen siendo diferencias sociales. En el Nuevo Testamento, escúchame bien, esto era mucho más notorio porque en el Nuevo Testamento aún existía ¿qué cosa? Esclavitud. Ahora imagínate, yo era un terrateniente, yo era un amo, yo tenía esclavos y junto con los esclavos yo iba a la iglesia, pero mi esclavo en la congregación era el líder y el pastor. Se producía ¿qué cosa? Un choque social tremendo. ¿Cómo voy a escuchar yo a mi esclavo que yo le ordeno todos los días lo que tiene y lo que no tiene que hacer? Pero en la congregación era el líder que me traía la palabra de Dios. Era duro. Pero así es el Evangelio. Porque en el Evangelio ¿qué? No hay diferencia. Sino que Cristo, dice el texto, es en todo y en todos. Hemos visto en la exhortación práctica, hemos visto en primer lugar la consideración de tu posición, el precepto de Pablo, la variedad que hay en el pueblo de Dios, y eso debe ser parte de nuestro entendimiento. Y luego ahora Pablo, después de presentarnos el concepto, la verdad, lo que debe estar en nuestra mente, nos lleva al cambio práctico. Segundo lugar, cambia tu proceder. Primero, considera tu posición en Cristo. ¿Quién eres? Lo que tienes, lo que no hay dentro del pueblo del Señor, lo que no hay diferencias. Y ahora, en segundo lugar, cambia tu proceder, tu conducta. ¿Y cómo lo hacemos? Y Pablo va a afirmar el concepto. Pablo va a afirmar ahí el concepto. El concepto es claro. Dice, vestíos pues como qué? Como escogidos de Dios, santos y amados.
Afirmación del cambio, dice el verso 12. Pablo es claro ahí. Está equivocado mi letra A, mi punto A. Pero dice el texto, vestidos pues como que escogidos de Dios. Los colosenses debían tomar decisiones de conducta y de carácter cristiano. Ahora Pablo describe el vestido, el uniforme del santo. ¿Cómo es esa vestimenta? ¿Es de un santo? ¿Es de un escogido? Es uno de un amado por el Señor. Quiero decirles algo. Debemos cambiar, debemos renovar la mente con la palabra de Dios, ya que el mandato, ¿cuál es? ¿Cómo comienza? ¿Cuál es el imperativo? Vestíos. ¿Usted se pone sobre ropa sucia, ropa limpia o nueva? Tal vez hayan culturas, hayan personas que lo hagan, pero por lo general, ¿qué? Si yo voy a venir a un lugar, a una fiesta, y tengo que ir muy bien vestido, me preparo, me baño, me quito toda la ropa sucia, me ducho y me pongo ¿qué? Una vestimenta nueva. Ese es el principio. Usted debe vestirse ahora. ¿Vestirse como quién? Primero, como un escogido de Dios. No puedo decir que el creyente debe tener una moda, porque muchas veces somos tentables, pero el creyente debe vestirse de acuerdo a qué, como un escogido de Dios. En segundo lugar, debe vestirse como un santo. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado. Pueblo especial, apartado por Dios. Cada creyente ha de pensar de sus imperfecciones, que a pesar de que es imperfecto, fue separado, elegido, separado por Dios. Eres especial ante los ojos de Dios y eres también que muy amado. Ahora, cuando el creyente entiende que es amado, ¿qué debe hacer? Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. 3 cositas del amor. Ponga atención. Primero es un mandato. ¿Amén? ¿Es un mandato? ¿Está de acuerdo? No los escuché. ¿Está de acuerdo? Amén. Segundo lugar, ¿es una marca? ¿Es un distintivo? En esto os conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieseis ¿qué? Amor los unos por los otros. El amor es un mandato. El amor es una marca, es un distintivo. Pero el amor también es la motivación por el cual hacemos todas las cosas. En Corintios 13, primera, Pablo dice, si yo repartiese mis bienes, si dominase toda lengua, si hiciese toda cuanta cosa, tuviese la fe de mover cosas y no tengo amor, ¿qué? De nada sirve. Usted puede hacer buenas cosas con malas motivaciones. ¿Qué ve Dios? ¿Las cosas buenas que hace o las motivaciones? ¿Por qué nos va a premiar el Señor? ¿Por las buenas cosas que hacemos o por la motivación con que hacemos las cosas? Mayormente aquellas cosas que hacemos y que ningún ojo ¿qué? Vio. ¿Lo tiene? Por eso debemos vestirnos con ese estilo de vida. Es un mandato, es una marca, es una motivación. Y este precepto, o este pensar, esta consideración, esta afirmación del cambio que el apóstol Pablo nos lleva a tener en nuestra mente, a considerar, vestirnos pues como escogidos, tiene que ver con tu pensamiento, tiene que ver con tu mente. Si tú observas conmigo, no está en pantalla, segunda a los Corintios, acompáñame, segunda a los Corintios, al capítulo 10, observa lo que dice el verso 5. Segunda a los Corintios, capítulo 10, abre tu Biblia ahí, en verso 5, observa lo que dice. Derribando, ¿qué cosa? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. ¿Qué está diciendo ese texto? ¿Qué está diciendo ese texto? Que debemos aprender ¿a qué? A pensar. Y debemos aprender a pensar ¿cómo? Bíblicamente. Por lo general, nosotros decidimos
de acuerdo a emociones, al empirismo, las experiencias, mi formación. Y muchas veces nuestras conclusiones son muy humanistas y poco ¿qué? Escriturales. ¿Qué dice el texto? Debes llevar cautivo. ¿Qué es llevar cautivo? Sujetar, dominar todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia a Cristo. ¿Es fácil? No es fácil. Pero conforme el hombre piensa, va a actuar. Por eso Pablo nos dice la afirmación del concepto en verso 12 y observa ahora las áreas específicas del cambio. ¿Cuáles son las áreas específicas del cambio? Verso 12 en adelante, Pablo nos lleva ahora al terreno práctico. Les decía, a Pablo le encanta hablar de listas para sus conceptos, plasmarlos en vida práctica, llevarnos a la conducta práctica. Ya entendemos que estamos en Cristo, amén, que debemos renovar nuestra mente, que debemos pensar como escogidos, como santos, como amados, como pueblo de Dios. Debemos llevar cautivo nuestro pensamiento. ¿Cómo eso afecta tu vida y mi vida? En primer lugar, Pablo nos dice áreas específicas del cambio, de entrañable misericordia. El pueblo del Señor debe ser un pueblo que tiene misericordia. ¿Qué es misericordia? Es la compasión activa, que ve el dolor, que ve la necesidad, que ve el problema y no se queda pobrecito, qué triste, qué pena, que hace la misericordia. Cuando Jesús tuvo misericordia, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Actuó. Es por eso que Jesús nos enseñó en el gran sermón de las bienaventuranzas: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. De entrañable, profunda y extraña para el mundo misericordia. Debemos tener compasión para con los demás. Segundo lugar, debemos ser personas benignas, de toda benignidad, benevolencia, bondad. Esto es lo opuesto a la malicia, la maldad del corazón no regenerado. Debemos esforzarnos por hacer el bien de las personas, el bien a ellos. Debe haber también algo muy importante, que no era una virtud en el primer siglo o en el pensamiento del Imperio Romano: la humildad. Para un romano, una persona humilde era una persona que tenía carácter, que no sabía cómo defenderse, que no exigía sus derechos, que no valía. Esa era una persona humilde. Hoy nosotros entendemos humildad por pobreza. Por aquel que no tiene carácter, que no tiene nada, no tiene posesiones, no tuvo logros. Otro concepto equivocado. Pero no te olvides que nuestro Señor Jesucristo elevó la humildad a una virtud que tú, que yo, quienes nos están viendo, oyendo, deben tener si son llamados hijos de Dios. Ya que a Jesús, ¿qué fue lo que dijo en Mateo, capítulo 11, verso 29? Aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. ¿Qué es humildad entonces? ¿Qué es humildad? Es la cualidad de los seguidores de Cristo. La humildad es aprender a pensar primero en los demás y luego en ti mismo. Cuando estudiaba en vida cristiana este concepto de humildad, se nos enseñó en que tú debes mantenerte lejos de tus propios pensamientos. No siempre es fácil, porque si vamos a un lugar, entramos, lo he visto a veces en la iglesia, yo quiero el mejor asiento, yo quiero el mejor y no quiero ceder nada, no quiero dar nada, no quiero apoyar. Falta de qué, de consideración. Mantente lejos de los demás, en tu pensamiento. Esa es humildad, cualidad para ser alcanzada. Y de hecho, cuando una persona tiene humildad, ¿qué hace Dios con esa persona humilde? ¿Qué hace Dios? Lo exalta, lo ensalza, lo eleva, le da el reconocimiento. ¿Qué dice Pablo? ¿Cuáles son las áreas prácticas? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, y va de la mano siempre, ¿qué cosa? La mansedumbre. La mansedumbre es la capacidad de aceptar las cosas, la obra de Dios en nuestras vidas, sin discutir, sin reaccionar.
es mantener las emociones bajo control. No es fácil, porque nosotros exigimos derecho y tenemos nuestro carácter y tenemos nuestras ideas. Y cuando somos pasados a llevar en nuestras ideas, ¿qué ocurre con nuestro viejo hombre? ¿Qué ocurre con nuestra naturaleza? ¿Se quiere qué? Imponer. Y nos justificamos, Dios me hizo así. Soy colérico, soy iracundo. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué produce el Espíritu de Dios en nosotros? Mansedumbre, humildad, dominio de esas emociones. Y mira, de la mano de la mansedumbre que viene, paciencia, que tiene que ver con la capacidad de resistir un peso o una aflicción. Cuando miro junto a mi esposa lo que hemos vivido en el pasado dentro del pueblo del Señor, no es fácil. Y como que se nos revuelven las emociones, pero al mirar hacia atrás, uno puede decir cómo la gracia del Señor nos pudo dar ¿qué? Paciencia, para soportar esos momentos difíciles. De hecho, Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 18, dice que debemos tener esa paciencia para soportar aquellos que son difíciles de soportar, que yo les llamo los sartén calientes sin mango. ¿Cómo los tomamos? No hay forma, no hay forma. Lo tocas, te quemas. Pero debemos tener mansedumbre, paciencia. Es por eso que las Escrituras nos enseñan que el amor es sufrido, es benigno, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera a los Corintios, capítulo 13. Observa el verso 13 del capítulo 3 de Colosenses, cómo Pablo nos lleva en otro aspecto práctico. Nos dice ahora, soportándoos unos a otros. Ese soportar tiene que ver con sufrir, sobrellevar, sin resentimiento y deseo de venganza. Nunca faltará entre los hermanos las diferencias y desacuerdos de alguna clase. Y siempre en todo lugar está el de mecha corta. ¿Qué le pasa al de mecha corta? Siempre va a explotar. Donde sea, explota. Nosotros tenemos un frijol o un poroto que se parte en seco y se pone adentro pólvora. Y cuando tú lo haces caer, ¿qué hace? Explota. Así son algunos que no importa. Donde caen van a ¿qué? A explotar. ¿Qué me llama a mí el Señor? Soportándoos unos a otros. No siempre es fácil. En Santiago capítulo 5, verso 9, leemos, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Aquí el juez está delante de la puerta y normalmente nosotros nos volvemos jueces de los demás, críticos y cortamos. Pero ¿cuál es la exhortación práctica? Soportándoos unos a otros y ¿qué más? Y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, ¿qué dice Pablo? De la manera que Cristo os perdonó, así también haced lo que vosotros. Pregunta, ¿es fácil perdonar? Seamos honestos, ¿es fácil? ¿Por qué no es fácil? ¿Por qué no es fácil? Sí, emociones fuertes porque nos han dañado. Porque hay daño de por medio. Hay una falta, un maltrato, una estafa, un engaño, hay dolor. Pero a pesar de toda la experiencia que nosotros podamos tener, ¿cuál es el mandato? Perdonándoos unos a otros. Usted me dice, yo no siento perdonar. ¿Y quién ha dicho que hay que sentir para actuar? Es la mente, es la obediencia. Josh McDowell, cuando se convirtió a Cristo, cuenta él en su testimonio, tenía un peso en su corazón. Tenía un tío que lo había abusado. Y cuando él entendió que no tenía opción, que debía perdonar, él viajó en su carro hasta el lugar donde vivía, en una granja, su tío. Llegando al pueblo, cerca del lugar, todas sus emociones dijeron, devuélvete. Te ha maltratado. ¿Por qué bajarte? ¿Por qué hacerlo? Pero en su mente él sabía que debía ¿qué?
obedecer. Llegó hasta donde el tío, lo enfrentó. Ya era Josh McDowell mayor, podía defenderse, era un hombre. Y el tío ya era una persona mayor. El tío sintió temor, creyó que ya ahora venía ¿qué? El sobrino a vengarse. Y él le dijo, vengo a hablar contigo porque Dios me lo ordenó. No tengo ningún deseo de hacerlo, pero en el nombre de Jesús quiero decirte algo, que te perdono, que te perdono. No fue fácil, pero cuando perdonamos, ¿quién es el que queda libre? ¿A quién has dañado últimamente? Y no has tenido el carácter o la obediencia cristiana para tomar la decisión de ¿qué? De perdonar. Creo que esta área es donde patina todo el pueblo del Señor. Muchas enfermedades, muchas crisis, muchos dolores y heridas emocionales se mantienen en el tiempo porque no hemos sido capaces de ¿qué? De perdonar. ¿Sabes por qué no perdonamos? Primero es orgullo. Segundo lugar, porque cuando perdonamos estamos obligados mentalmente a revivir la situación. Y cuando se revive la situación, ¿qué se produce? Dolor, dolor. Pero no hay liberación si no aprendemos a perdonar. Observa Efesios capítulo 4, verso 32. Antes sed ¿qué? Benignos unos con otros. ¿Qué más? Misericordiosos. ¿Qué más? Perdonando unos a otros. Como símil, ilustración. Como Dios también ¿qué? Nos perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Y cómo es el perdón de Dios en nuestras vidas? Comienza con I. Incondicional. Pero normalmente nosotros perdonamos con condiciones. Te perdono, Moisés, te perdono, pero no que me la vuelvas a hacer. ¿Somos así o no? El perdón es incondicional. ¿Cuántas veces debo perdonar? Pedro dijo, Señor, yo soy capaz de perdonar lo que 7 veces en un día. En un día. ¿Y qué le dijo el maestro? No 7, sino ¿cuántas? 70 veces 7. Multiplíquela. Esas 490. Luego divídalas por las 24 horas del día. Tienes 3 minutos para estar enojado. Y el resto debes aprender aquí. A perdonar. ¿Qué más dice Pablo? Verso 14. Antes de leer el verso 14, uno más sobre el perdón. ¿Cuándo fue la última vez que usted pidió perdón? Que sabe que usted actuó mal. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que usted perdonó? ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió perdón a Dios por sus acciones, sus pensamientos, sus declaraciones, su juicio para con los demás? Mira el verso 14. Y sobre todas estas cosas que son virtudes claves. ¿Qué virtudes claves vimos acá? El perdonar, el esforzarnos, el tener esa unidad de pensamiento, pero por sobre todo, dice Pablo, en primer lugar y por sobre todas estas cosas, vestidos de qué. Nuevamente el término vestir, revestirse. Es importante, vestidos de qué. De amor. ¿Por qué amor? ¿Qué es amor? ¿Una cosa que me sube y me baja? ¿Qué es amor? ¿Qué es ese aspecto práctico? ¿Qué es amor? ¿Recuerdas cuando nuestro Señor Jesucristo nos dijo que debemos amar a quién? A nuestros enemigos. ¿Cuáles son las emociones que yo tengo con mi enemigo? Mira, después de que terminó el partido, ¿cuándo fue? El Chile con Argentina y perdimos. Tenía una emoción de amar. Porque y perdimos 2-1. Queridos,
Jesús no nos dice, sientan sentimientos afables para con sus enemigos. Te amo en el amor del Señor. Eso sería hipocresía. Amar es buscar el bien de la otra persona, aunque la otra persona ¿qué? No lo merece. ¿Qué merecía usted? ¿Qué merecía yo a causa de mi pecado? ¿Qué merecíamos? No, la muerte. Porque la paga del pecado es, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo ¿qué? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué produjo? ¿Qué hizo por nosotros? Bien. ¿Y qué hicimos nosotros con Jesús? Lo clavamos en la cruz. Es por eso, por sobre todas estas cosas, vestidos de amor. ¿Qué es el vínculo? ¿Qué es el lazo? ¿Qué es la forma de unión perfecta? ¿Cuántas veces debemos amar? Siempre. David Wilkerson, en la película El puñal y la cruz, no sé, algunos conocerán más a, ¿cómo se llama? Nicky Cruz. Usted sabe que Nicky Cruz era ¿qué cosa? Un pandillero, malo. Malo del verbo, malo. Y cuando David Wilkerson lo confrontó y le dijo, y Nicky con su cuchilla para quitar la vida, David Wilkerson le dijo, aunque tú me cortes en pedazos o en 1000 pedazos, cada uno de mis pedazos va a seguir diciéndote lo mismo. Dios te ama y yo te amo. Qué increíble. Y esas palabras conmovieron a Nicky Cruz. Y se convirtió en un hijo de Dios, porque alguien moldeó el amor de Dios en forma práctica. Debemos, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, ¿qué es qué cosa? ¿El vínculo? Perfecto. No son palabras. ¿El amor qué es? Acciones prácticas. Termino, verso 15. ¿Cuál es el último aspecto práctico que nos lleva Pablo a pensar? Cambios productivos que producen cambios en nosotros, cambios de proceder, las áreas específicas. Y sed, ¿qué cosa? Agradecido. ¿Le agradeció a Dios el día de hoy? ¿Le agradeció por su salvación? ¿Puede decir yo te agradezco por mis hermanos? No los escuché, más fuerte. ¿Puede decir? ¿Por la familia que el Señor me dio? ¿Por mis suegros? ¿Amén? Debemos ser ¿qué? Les costó, ¿ah? Primera Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias ¿qué? En todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si hay algo que Dios ha revelado en su palabra, es que usted y yo debemos ser un pueblo que agradecido. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo le agradecemos? Salmo 100. Entrad por sus puertas con acción de gracias. A sus atrios con alabanza. Alabad, bendecid a Dios. Debemos dar agradecimiento al Señor por todo lo que Él nos da. ¿Sabes qué dijo David? ¿Y qué somos nosotros? ¿Y qué es mi pueblo? De lo recibido de tu mano, ¿qué? Eso te damos. ¿Y sabes por qué lo daban? Porque eran un pueblo que agradecido. ¿Por qué, mis queridos? Estas verdades prácticas. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué? Buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está quién? Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado, por lo bueno que tú eres, Señor, por tu gracia y por lo que tú nos permites, Señor, en el día de hoy disfrutar de este tiempo. Te agradezco, Señor, por tu amor. Y en esta hora, Señor, encomendamos esta meditación, esta reflexión en tus manos, para que tú obres en nuestras vidas conforme a tu propósito y para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.